A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que una institución de 2000 años, cuyo lema era básicamente siempre lo mismo, se transforme casi de la noche a la mañana? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el Concilio Vaticano II, un evento que de verdad sacudió los cimientos de la Iglesia Católica y cuyo eco, créanme, resuena con una fuerza increíble hasta el día de hoy. Fue un cuarto de hora de locura. Así, con esas palabras, un monseñor romano describió el mismísimo momento en que todo comenzó. Y es que la frase captura a la perfección el shock, la conmoción que se sintió en el corazón de la Iglesia. Para entender el porqué de tanto revuelo, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. La Iglesia se veía a sí misma como una especie de fortaleza inmutable, un bastión que se defendía de los supuestos errores del mundo moderno. El cambio no es que estuviera mal visto, es que se consideraba casi una traición a la tradición. La postura era clara: defender, no dialogar; condenar, no tratar de comprender. Y bueno, en medio de esa atmósfera de total inmovilismo, apareció una figura que nadie, pero de verdad, absolutamente nadie, se esperaba. A ver, apenas 3 meses después de su elección, este hombre, a quien muchos veían como un simple cuidador interino, un papa de transición, hizo lo impensable. No era un gran intelectual ni un diplomático como su predecesor. No, era hijo de campesinos, con una apariencia bonachona y un trato muy cercano. Nadie esperaba grandes cambios con él, pero vaya, que les tenía preparada una sorpresa monumental. La reacción inicial fue de no creerlo. Mientras el mundo entero celebraba la noticia como un gesto histórico, la propia maquinaria del Vaticano, pues, casi que intentaba minimizar el anuncio. La curia, el poder establecido, tenía pánico de lo que este cuarto de hora de locura podía llegar a desatar. La esperanza, sin embargo, ya había echado a volar en otros lugares. Y es que la convocatoria del concilio no fue el final de la historia. Para nada. Fue más bien el comienzo de una batalla súper intensa. Una lucha entre dos formas radicalmente opuestas de entender qué es y qué debería ser la Iglesia. Por un lado teníamos la visión de la curia, la Iglesia como una fortaleza, fiel al semper idem, o sea, siempre igual, y enfocada en condenar los errores modernos. Y por el otro, la visión de Juan XXIII, una iglesia abierta, en ayornamiento, que significa algo así como puesta al día. Él no quería un concilio para andar condenando, sino para dar un salto adelante, prefiriendo usar, y cito, la medicina de la misericordia antes que la de la severidad. Esta famosa frase lo resume todo a la perfección. Juan XXIII sentía que el aire estaba como viciado, ¿saben? Quería abrir las ventanas para que entrara una brisa fresca, para que la Iglesia pudiera murar al mundo con esperanza y, al mismo tiempo, se dejara interpelar por él. Y esa visión de apertura encontró un eco que nadie se esperaba. En la primera sesión de trabajo, la curia llegó con todos sus documentos y listas de comisiones ya preparados, esperando una aprobación de trámite, algo rápido y rutinario. Pero ocurrió lo impensable. Los obispos, liderados por cardenales de Europa Central, básicamente se rebelaron. Exigieron tiempo para conocerse, para dialogar y para decidir por sí mismos el rumbo del concilio. Ese fue el momento decisivo. El concilio había encontrado su propia voz. Y ya armados con esa nueva libertad, los padres conciliares se pusieron a trabajar. Vamos a entrar ahora a la tercera parte para ver qué salió de todo eso, una serie de cambios que fueron de verdad transformadores. Los expertos hablan de 7 grandes adquisiciones, 7 legados que le cambiaron la cara a la Iglesia para siempre y que en esencia se consideran irreversibles. Vamos a explorar algunos de los más importantes. Primero, la reforma de la liturgia, que sin duda fue el cambio más visible y el que más directamente le llegó a la gente. Segundo, un profundo regreso a las fuentes, a la Biblia. Y tercero, una forma completamente nueva de relacionarse con la modernidad, pasando de la desconfianza total al diálogo. Para que nos demos una idea de la magnitud de la reforma litúrgica, solo hay que ver esta comparación. La misa pasó del latín, una lengua que la mayoría no entendía, al idioma local. El sacerdote, que celebraba de espaldas a todos, se dio la vuelta para mirar a la comunidad de frente. El ritual, que antes era silencioso y muy clerical, se convirtió en una celebración comunitaria, donde todos participaban. Y junto con la liturgia, llegó el acceso directo a la escritura. Antes, leer la Biblia por cuenta propia era visto con recelo.
casi como algo protestante. El concilio animó a todos los fieles a que la leyeran. Esta cita de la religiosa Dolores Aleixandre transmite perfectamente la emoción de ese momento. Fue, literalmente, un banquete para el alma de millones de personas. Pero quizás el cambio más profundo de todos no fue algo tangible, algo que se pudiera tocar, sino una idea. Una nueva y revolucionaria forma en que la Iglesia se empezó a entender a sí misma. El concilio recuperó un concepto de los primerísimos siglos, la Iglesia como pueblo de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues que la Iglesia no era, en primer lugar, la jerarquía, o sea, papas, obispos y sacerdotes, sino la totalidad de los bautizados. Todos, sin ninguna excepción, formaban parte de un mismo pueblo en camino. Y claro, las consecuencias de esta idea fueron enormes. Significó valorar el papel de los laicos ya no como espectadores pasivos, sino como protagonistas con una responsabilidad compartida. La imagen de la Iglesia dejó de ser una pirámide estática para convertirse en la de un pueblo peregrino, una comunidad en marcha. Y todo ese espíritu de cambio generó una ola de esperanza y de energía, que décadas después sigue muy, pero muy viva. Este testimonio de Francesc Clua, un laico de esa época, lo dice todo. Existía esa sensación de que todo era posible. Se formaban grupos de jóvenes para leer y debatir los documentos. Se soñaba con una iglesia que, por fin, caminaba junto al mundo. Y esa energía no se quedó solo en grandes ideas teológicas, aterrizó en la vida real. Este fragmento de un documento conciliar, por ejemplo, impulsó cambios súper concretos en la vida religiosa, haciéndola más humana, más adaptada a la realidad de las personas y menos atada a costumbres que ya no tenían sentido. Porque aquí está la clave. El Vaticano II no fue un evento que terminó en 1965 y listo. Fue el comienzo de un proceso. Plantó semillas de diálogo, de reforma y de apertura. Y ese viaje, con sus avances y sus retrocesos, es el que continúa hasta hoy. Así que la pregunta final queda resonando. ¿Es el concilio un capítulo cerrado en un libro de historia? ¿O es más bien una brújula que sigue orientando el camino hacia el futuro? La respuesta, tal vez, se sigue escribiendo todos los días.